Hijos míos, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Fue enviada a nosotros por sus elegidos. Es una palabra que asombra a los científicos por lo perfecta que es. No hay libro que se le compare. Dios alabado sea. Dios que lo sabe todo nos ha enviado su mensaje. Gloria eterna al Creador. Hola, ¿cómo estás? Soy Laura. Tengo 19 años y mi familia me pidió leer la Biblia para reafirmar mi fe en Cristo. Supuestamente, tendría que encontrarme con un libro perfecto, fascinante, una obra divina. Y pues no. En realidad, no entiendo. Que mis padres, abuelos y mis conocidos de la iglesia no descubran las contradicciones, incoherencias y tonterías de este libro. ¿No comprenden la lectura? Creo que no pueden. La situación se agrava si lo comparas con libros de historia y de obras de eruditos que ya están disponibles para nosotros los jóvenes. Cuando en la Biblia encuentras esas tonterías, las quieren tapar que se necesita estudiar teología, exégesis, la hermenéutica. O sea, otra persona, supuestamente calificada, tiene que convencerte que esas absurdas narrativas son algo divino. No, yo simplemente no me dejo engañar. Mi familia asegura que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Pero la Biblia muestra lo contrario. Solo hay que tener cultura y comprender la lectura, que mis padres veo que no pueden y mis amigos de la iglesia tampoco. Entonces, hice lo que una persona religiosa nunca, pero nunca debe hacer. Confirmar que sea verdad. Que lo que cuenta la Biblia sea historia y no cuentos mal hechos. En el Génesis, la primera parte de la Biblia, que ya sabemos que es un engaño que fuera escrito por Moisés, fueron diversos autores anónimos, y esos trabajos se recopilaron y se les inventó la autoría. No tenemos que avanzar mucho para llegar al capítulo 2, versículo 18. Donde claramente, en esta versión contradictoria, en relación a la primera parte, al primer capítulo, que viene de autores distintos. En el capítulo 2, el Dios supuestamente omnisciente, que lo sabe todo, que tiene un plan perfecto para todos, se concentra en crear a Eva. Y con la virtud de la inteligencia puedes leer. ¿Qué no la encuentra? En sus diferentes descripciones. Cuando el Dios perfecto, omnisciente, se da a la tarea de crear a Eva, al final no la encuentra. Después, tiene que transformarla de la costilla de Adán, un ejercicio diferente. Entonces, razonas, a diferencia de los religiosos que no pueden. ¿Qué no sabía este Dios que no iba a poder crearla al inicio, sino que Eva sería el resultado de una transformación de la costilla de Adán? ¿Leíste al profeta Oseas? Uno de los profetas menores. Debes leerlo de páginas hebreas, con la correcta traducción al castellano o al inglés, porque las Biblias latinas están editadas para esconder y corregir errores de esta supuesta palabra de Dios. Leer para una persona inteligente es comprender en la misma acción. El Dios está conversando con el profeta y observa lo que admite. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, y no lo supe. Y con las diferentes versiones en castellano, No lo sabía, no me enteré. vas a encontrar versiones muy diferentes para ocultar estos defectos en otras Biblias. Te exhibo ahora la captura de la página hebrea Chabad, que tiene la correcta traducción del hebreo al inglés, donde puedes ver que menciona en inglés I didn't know, que es no lo sabía. Vamos a ir sumando. En el Génesis, el Dios omnisciente, cuando quiere crear a Eva, después de crear a todo ser viviente,
no la encuentra. En el profeta Oseas, admite que no sabía que los príncipes se habían instalado en el poder. Ahora en el Éxodo, otra de las mentiras y engaños de la Biblia, presentando hechos que nunca sucedieron. Pon atención. El cuento del Éxodo es risible, sin fecha exacta, sin lugar preciso, y un faraón mencionado cerca de 100 veces por su liderazgo y nunca por su nombre histórico, ni el nombre de la hija. Aquí en Ateísmo y Cultura se abordan las burdas mentiras de ese libro, en otro video que no es parte del presente tema, pero conviene recordarlas. Hay que ser claros, los esclavos en Egipto no tenían propiedades, ni armas, ni podían transitar a ninguna parte porque estaban detenidos. Resulta que en la absurda Biblia, los supuestos esclavos hebreos tenían casas y podían transitar hacia donde estaban sus propiedades adicionales, su ganado, portando armas para degollar ovejas, que es el tema presente, la orden de Dios para crear una señal pintando con sangre las puertas. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Ahora comprende la lectura que exhibe al Dios omnisciente, que lo sabe todo, que pide una señal para identificar las casas de los judíos. Inicia la lectura y observa cómo es enfático el Dios en pedir pintar las puertas para ver quién vive ahí. Sí, leíste bien. El Dios tiene que ver la sangre, expresión tanto en castellano como en inglés y hebreo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Revisemos en la página hebrea. Ve cómo en hebreo e inglés es la palabra señal. Y ve cómo el Dios tiene que realizar la acción de ver la sangre en ambos idiomas para enterarse de quién vive en esa vivienda. Seguimos sumando. En realidad, el Dios que todo es de su conocimiento. Una quiere crear a Eva y no la encuentra. 2. Ante el profeta Oseas, reconoce que no sabía que los príncipes habían sido elegidos. Y ahora en el Éxodo, necesita marcas de sangre para poder ver quién vive en esas casas. Y hay más ahora en el Evangelio de Mateo, que debes ya saber que es mentira, que es del tal Mateo, supuestamente apóstol. Igual que los escritos de Moisés, el Evangelio era anónimo, y la autoría también está inventada. Esa es la legitimidad de las partes de la Biblia. En esta parte demuestra claramente la incapacidad intelectual de los religiosos de comprender una simple lectura, incluyendo mis padres y amigos. Vas a darte cuenta de que el Dios es incapaz de conocer el futuro y solo reacciona a los hechos, como un simple mensajero. Adicionalmente, de más mentiras de la religión cristiana. Hoy ya está bien confirmado que Herodes el Grande no puede estar en la narrativa de los evangelios, porque había muerto 4 años antes, tomando en cuenta la relación de tiempo que los mismos cristianos impusieron. ¿Te das cuenta de todos los engaños que se acumulan en la Biblia? Moisés no escribió el Pentateuco, ni el tal Mateo su evangelio. Herodes no puede estar en esos textos porque ya había fallecido. Ahora activa tu atención. En lugar de que el Dios pueda dar un mensaje con todas las indicaciones en una sola comunicación. 1. Que huyan a Egipto. 2. Que le diera a José una fecha exacta para regresar seguros. 3. Que le advirtiera que puede regresar, pero a Nazaret, porque el heredero de Herodes, su hijo Arquelao, al asumir el poder, sigue el riesgo, si van a Jerusalén. Una sola comunicación
con todo lo que va a ocurrir en el futuro de un genuino Dios que lo conoce todo. Ahora lee y comprende con calma y observa cómo hay una frase muy evidente de «yo te aviso», en referencia a una comunicación posterior. Hasta que yo te avise, en el futuro. ¿Ves lo interesante y revelador que es comprender la lectura? Y pasamos al segundo mensaje. Cuando el Dios se entera que Herodes muere, es cuando envía una segunda comunicación. El pobre solo reacciona a los acontecimientos. La tercera comunicación se da en pleno regreso hacia la región de Palestina. El Dios apenas se entera de la toma de poder de Arquelao y los hace desviar a Nazaret, avisándoles en sueños. Bien, estos son solo 4 ejemplos de que la propia Biblia desmiente que Dios es omnisciente. Se requiere la suficiente inteligencia de comprender la lectura que los religiosos carecen. Por mucho que lean, no observan. Hay muchos más ejemplos, como el Dios no sabe cuántas personas buenas había en Sodoma y Gomorra. Manda un diluvio que no soluciona nada, sigue matando, maldiciendo por el resto del Antiguo Testamento. El Jesucristo no sabe que las semillas más pequeñas son de orquídeas, no de la mostaza, etc. Ya vimos primero que Dios, cuando se concentra en crear a Eva, no la encuentra. Segundo, el mismo Dios, al conversar con el profeta Oseas, no sabía que los príncipes habían llegado al poder. Tercero, en Egipto, pide una señal para identificar las casas y ver quién vive ahí. Cuarto, en el Evangelio, que le inventaron la autoría de Mateo. Solo manda mensajes en relación a cómo se va enterando de los hechos. Espero que el tema te haya gustado y te sea útil. Apórtanos un like y suscríbete a nuestras publicaciones semanales. Sobre todo, muchas gracias por tu tiempo y atención.